El objetivo de esta conferencia es mostrar un panorama de los cuidados en las familias antes y después del COVID, y voy a empezar contextualizando desde dónde. Yo les preguntaría a cada una y cada uno de ustedes, ¿qué es para ustedes el cuidado y el autocuidado? Si yo les preguntara, les estoy preguntando esto, ¿qué me responderían? ¿No? Me darían respuestas diferentes, y para tratar de enmarcar desde dónde voy a compartirles yo esta tarde, empiezo hablando desde el feminismo, ¿no? El feminismo es un movimiento, una teoría que nos dice que las mujeres y los hombres somos iguales, que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Sí, los últimos años se ha tergiversado y se ha malinterpretado, malentendido, señalando que quienes somos feministas somos feminazis y que queremos que los hombres desaparezcan. Esto no es así, ¿sí? Queremos las mismas oportunidades para las mujeres y para los hombres. Entonces, partiendo desde esta perspectiva, donde me es muy importante que sea nuestro piso común, ¿sí? Sigo explicando, compartiendo. La perspectiva de género, en 1995, en la Cuarta Conferencia Internacional de Beijing, se acuerda que los países van a utilizarla en lugar de hablar del feminismo. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que tenemos más de 100 países en estas conferencias, de derecha, de izquierda, de centro, y muchos temas pues son controversiales, ¿sí? Temas como el trabajo doméstico. ¿Quién va a hacer el trabajo doméstico? ¿Sí? Hay países que señalan, como en Arabia, que pues hay un absolutismo total, o que las mujeres son quienes deben de hacerlo. Entonces, temas que parecieran que son poco importantes o poco triviales, no lo son. Entonces, a un acuerdo que se llega en 1995 es: no hablemos del feminismo porque, decían algunos países, se está malinterpretando. Entonces, se opta y se acuerda hablar de perspectiva de género, porque se considera que ahí estábamos las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, se propone que todos los planes y programas de los gobiernos la utilicen como herramienta para analizar todos los datos. Y a partir de ahí, por ejemplo, tenemos actualmente los datos desagregados por sexo. No había antes datos desagregados, ¿sí? Entonces, vean cómo vamos de lo general a lo particular. Entonces, en esta perspectiva de género, se nos dice cómo somos las mujeres y cómo deben de ser los hombres, ¿no? Entonces, a las mujeres tenemos ciertos estereotipos y hay que cumplir ciertos roles. Entonces, a las mujeres nos dicen que somos pasivas, que somos tiernas, que somos sumisas, dependientes, que no sabemos manejar bien, por ejemplo, ¿no? Mientras que a los hombres pues les dicen que ellos son agresivos, dinámicos, objetivos, francos, que se arriesgan, que tienen mayor estabilidad emocional, ¿sí? Entonces, nos van marcando qué vamos a hacer, en qué ámbito. Y eso son los roles de género, ¿no? Entonces, a las mujeres se nos ha dicho que sobre todo estamos participando en el ámbito privado, ¿sí? Es decir, adentro del hogar, en la familia. Mientras que a los varones se les dice que pueden y deben estar en el ámbito público. Hace aproximadamente 10 años se empiezan a hacer análisis, además del ámbito privado, del ámbito doméstico. ¿Qué quiere decir esto? Que además de estar dentro de casa, había todavía otro ámbito, que es el ámbito doméstico, que es la cocina sobre todo, ¿sí? ¿Quiénes están en la cocina? ¿Quiénes cocinan en su mayoría? Las mujeres.
¿sí? Entonces tenemos tres ámbitos, el público, el privado y el doméstico. En el público están mayoritariamente los varones, mientras que en el privado y el doméstico estamos las mujeres. Si lo pensamos así, y lo estoy contextualizando, esto que les comento es sobre antes de la pandemia COVID-19. Entonces, las mujeres básicamente estamos en casa, cuidando a la familia, haciendo las labores de lavar los platos, lavar los vasos, barrer, trapear, ¿sí? Mientras que los hombres están fuera. ¿Y esto qué tiene que ver con el tiempo o la organización social del tiempo? Vamos a ver cómo empezamos a dividir esto que les digo. ¿Por qué afuera, el ámbito público y por qué adentro lo privado y lo doméstico? Barbara Adam, en los 80, 90, es una teórica inglesa, hace un análisis del tiempo y parte de sus reflexiones nos dice que los hombres viven el tiempo de una forma lineal, mientras que las mujeres lo vivimos de forma circular. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres generalmente van haciendo una actividad de una a otra. Por ejemplo, salen o salían por la mañana a su trabajo en el coche o en el transporte colectivo, entonces van de casa al trabajo regularmente. Mientras que las mujeres, si tienen su trabajo fuera, tienen otro trabajo además del de casa, salen a dejar a las niñas y a los niños, después van a comprar, por ejemplo, a la tienda de abarrotes lo que necesitan, probablemente a encargar a alguna otra tienda algún otro producto como el pollo, la carne, para cuando regrese y va a su trabajo. Y de su trabajo pasa por los niños o las niñas, pasa por la comida y llega a casa. Entonces hay un tiempo circular y un tiempo lineal. Eso se va complejizando, si lo piensan ahora, con la movilidad y con la arquitectura. ¿Sí? Pero esto estamos contextualizando en los años 90, donde esta teórica nos dice los hombres y las mujeres vivimos los tiempos de forma diferente. Entonces, ya habíamos comentado que los hombres están en el ámbito público, ¿no? Viviendo este tiempo lineal, mientras las mujeres están en el ámbito privado y doméstico, viviendo un tiempo circular. Entonces, aquí es cuando, digamos que queda muy claro cómo a los hombres se les ha asignado este rol, fíjense, de proveedores, cazadores de pan o breadwinners, como se les llama en la literatura, ¿sí? Los que traen el sustento económico, ¿sí? O los que iban y cazaban y traían el alimento, ¿sí? Mientras que a las mujeres se nos asigna, se nos dice, como ustedes tienen otras características, ¿no? Aparentemente que son más tranquilas, pues tienen que estar en casa cuidando a las niñas, a los niños, a las personas con discapacidad, a las personas adultas mayores y además haciendo todo el trabajo de casa. Ahora bien, ¿qué es el trabajo? Yo aquí les pongo una definición muy general para que lo podríamos problematizar más. Sin embargo, esta definición a mí me gusta porque es muy clara, que nos dice que el trabajo es cualquier acción humana que produce un bien o un servicio. El bien puede ser una mesa, ¿no? Las personas para cortar los árboles, hacer las tablas, y los servicios son intangibles, cuando se acaban de hacer desaparecen, como lavar la ropa o preparar la comida, cuando se deja de hacer ya no se ve, ¿no? Entonces es toda acción humana que produce un bien o un servicio. Entonces vamos a tener dos tipos de trabajo. El trabajo remunerado para el mercado o productivo, ¿no? Que son las actividades en las que se tiene un ingreso económico, y el trabajo no remunerado, que en principio era el trabajo doméstico y el trabajo voluntario. El trabajo doméstico también se le llama reproductivo. Este trabajo era lo que en su mayoría hacemos las mujeres, insisto, en lo que está adentro de la casa, incluso
pensando en si hay una trabajadora del hogar, ¿quién le paga a la trabajadora del hogar? Generalmente somos las mujeres. Entonces, el trabajo se dividía en doméstico y voluntario. Voluntario, aquel, por ejemplo, que se hace en las iglesias. Sin embargo, en los años 60 o 70, especialmente en países como Italia y Francia, después en España, empiezan a cuestionarse, oiga, no es lo mismo lavar los platos, barrer, limpiar las ventanas, eso no es lo mismo que cuidar a las niñas y a los niños, ¿no? O sea, como que parece que tiene una connotación diferente y nos implica diferentes cosas. Y entonces se empieza a hacer una propuesta de que es un tipo de trabajo diferente. Entonces se empieza a hablar del trabajo de cuidados, ¿sí? Y en América Latina llega este análisis, esta reflexión, como sabemos, vamos unos años después, llega hacia los años 90, ¿no? En donde empezamos a reflexionar sobre esta división diferente del trabajo. Y aquí yo les pongo una pregunta, ¿qué es el cuidado, los cuidados, el trabajo de cuidado? Quiero decirles que no hay una única definición, precisamente porque lo que yo empecé diciéndoles, ¿qué es el cuidado para ustedes? Y me dirían cosas muy diferentes. Hay teóricas como Carol Thompson que nos dice que el cuidado tiene hasta 12, digamos, crea 12 dimensiones del cuidado, ¿sí? Es una categoría, un concepto polisémico. No es lo mismo cuidar en la India que en México que en Finlandia, ¿sí? Y es por eso un concepto muy apasionante, porque diría es un concepto contextual, ¿sí? Aquí tenemos algunas de las autoras que hemos estudiado en América Latina, en México, este concepto. Entonces, tenemos básicamente, yo les diría, dos vertientes para estudiar, la europea y la de América Latina. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque sí es muy importante, no es lo mismo, evidentemente, vivir en Europa, vivir al sur que al norte, igual que en América Latina, pero en América Latina el cuidado, los trabajos de cuidado se empieza a estudiar hasta los años 90 y en México tenemos aproximadamente 8, 9, 10 años, realmente es un concepto muy nuevo, ¿sí? Es algo que estamos tratando de estudiar en lo cotidiano y transformarlo desde una visión interseccional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta visión interseccional? Es un concepto, bueno, que Creswell en el 89, nos lleva a la necesidad también en un artículo señala que es el cruce de variables. Sin embargo, este concepto está ya desde el siglo XIX y es en los años 90 que pues las diferentes academias en diferentes partes del mundo lo empiezan a utilizar y lo que quiere decir es que hay un cruce de variables que vamos, por ejemplo, considerando si eres hombre o mujer, vives en un contexto rural, en un contexto urbano, en un contexto indígena, qué escolaridad tienes, en qué trabajas, ¿no? ¿Cuál es tu ingreso? Se van haciendo este cruce de variables. ¿Por qué? Porque es importante que si cuida o no y a quién cuida. Entonces, en la medida que vamos teniendo esta red, nos va dando mayor información de qué incluso entiendo por cuidado, ¿sí? Entre los principales estudios en Europa tenemos a las italianas Laura Balbo, Chiara Saraceno, Franca Bimbi, Antonella Picchio, y las españolas Teresa Pons, Cristina Carrasco, que más bien es chilena, María de los Ángeles Durán y Amaya Pérez. Y las investigaciones en América Latina, bueno, sobre todo tenemos estas tres autoras, Laura Pautasi, Karina Battiani y
Valeria Esquivel, que son quienes fueron, bueno, las pioneras en América Latina, sobre todo en países como Uruguay, Argentina y Colombia, que han incorporado este tema de los cuidados desde las políticas públicas, ¿no? Hasta, bueno, esto quiere decir en los sistemas de salud. Adentrándonos más para ir hacia el concepto del cuidado, Laura Balbo, la italiana, en los años 70, ¿no?, nos hablaba de cómo, dice, desde los finales de los años 70, en donde ponía en evidencia que el tiempo dedicado al mismo mostraba un perfil femenino e intentaba considerar un nuevo escenario, la vida cotidiana. Laura Balbo, en 1975, es quien habla de la doble presencia y dice, las mujeres estamos generalmente, si trabajamos remuneradamente, estamos pensando en la ropa, en la comida, ¿sí? Y es una doble presencia, dice ella, y ella es la que propone este concepto que actualmente conocemos como la doble jornada y que ahora hablamos incluso de una triple jornada. Laura Balbo es quien dice esto de cuidar es lo cotidiano. ¿Y por qué hago énfasis en lo cotidiano? Porque parece que de ser tan cotidiano no nos habíamos dado cuenta de que es muy importante, ¿sí? Y cuando lo empezamos a estudiar, ahora que lleguemos ya a lo concreto, porque le estoy hablando de lo teórico, ¿no?, vamos a ver la importancia. Amaya Pérez Orozco, una española que ha estado varias ocasiones en México, ¿no?, nos habla de que el trabajo de cuidado se refiere a sacar lo invisible a lo visible, ¿sí? Que eso que no se ve, ¿no?, eso que hemos hecho las mujeres que no se veía y que ahora en esta pandemia hemos hablado o hemos oído hablar todo el tiempo de los cuidados, ¿no? Muy importante desfeminizar esta responsabilidad, ¿no? Que no solo las mujeres lo hagamos. Valeria Esquivel nos dice, lo que les estoy presentando son pues diferentes conceptualizaciones y entendimientos del cuidado, es una dimensión crucial del bienestar cotidiano. Y Ángeles Durán nos dice, el cuidado es un servicio, un flujo que raramente puede acumularse, y de las últimas definiciones de Ángeles Durán, que es una de las teóricas que más ha estudiado el concepto como tal desde los años 60, ella nos dice, es la gestión del bienestar cotidiano entre las personas, ¿sí? Es el cuidado es qué hacemos, ¿no?, qué actividades hacemos mentales o físicas para el bienestar cotidiano mío y de las demás personas. Hay tres principales grupos de cuidados: las niñas, los niños, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Eso no quiere decir que las demás personas no necesitemos cuidados, ¿sí? Sí necesitamos. En países como España o Alemania, quienes viven solas y si se sienten mal, por ejemplo, hay un número telefónico al que ustedes pueden llamar y el Estado manda a un asistente social, ¿sí? En México, si estamos solos y solos, bueno, y si nuestro vecino, si le tocamos a nuestro vecino y va, pues a veces ya damos las gracias de que nos haya hecho caso, ¿no? O sea, me interesa ir contextualizando también y que veamos las diferencias. Ahora, ¿cómo traducimos estos cuidados a las familias? Olivaría, que es un autor que ha estudiado mucho a los varones, ¿no?, él nos dice que, porque en todo esto he hablado de la participación de las mujeres, bueno, ¿dónde están los varones? Y yo empecé diciéndoles que es el feminismo, y desde donde parto yo y me interesa, es la participación de las mujeres y los hombres.
Y él dice que para que los varones, dice, participen en lo doméstico, ¿no? Primero, dice, es importante considerar dos cosas. Una, ¿en qué momento se reprodujo? O sea, la reproducción generacional, ¿no? No es lo mismo que un varón tenga 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Y y la autorreproducción de la familia, es decir, en el momento en el que está él generacionalmente, o sea, no es lo mismo que esté a los 30 años que a los 50, que a lo mejor a los 50 tiene un trabajo aparentemente más consolidado y eso va a dar una diferencia en la proveeduría, porque acuérdense que hemos dicho que a los varones los hemos visto desde ahí principalmente. Ahora, este autor nos dice que por qué los hombres se involucran más en las tareas domésticas o no, ¿no? Nos empieza a decir, oigan, ¿por qué hay más hombres que se involucran en tareas domésticas? Ojo, estoy diciendo en tareas domésticas, no necesariamente de cuidados, porque como les digo, los cuidados son muy recientes. Entonces, este autor nos dice, se involucran por cuatro, o sea, pueden ser cuatro cosas. Uno, la actitud de las mujeres antes y al inicio de la convivencia, en gran medida la participación de los hombres en los trabajos considerados de la casa, es decir, cuando es antes de que vivan juntos y después de que vivan juntos, ¿no? O sea, antes pueden decir que sí les gustaba sacar la basura y ya cuando viven juntos pueden no hacerlo. Entonces, dice, si esto se habla y se acuerda, es más factible que participen los varones. Otra explicación, la intensidad del lazo amoroso. Dicen que entre más nos queremos, entre más queremos a nuestra pareja, en este caso estamos hablando de parejas o familias heterosexuales, más va a ser la participación del varón, ¿no? Y otra explicación, cuando las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, ¿sí? O sea, no trabajaba remuneradamente, sale a trabajar y entonces es cuando los varones se incorporan. Y nos dice Olivarría, sobre todo en los sectores populares, los varones únicamente se involucran en los trabajos domésticos cuando su pareja, mujer, se enferma o alguna discapacidad que tengan las mujeres, es cuando se involucran. Este fue un estudio del 2005, ¿sí? El autor señala que los hombres se suman a las tareas específicas de crianza como una manera de complementar y ayudar a sus parejas. Hay que mencionar que el estudio se enfoca, al parecer, a personas heterosexuales con una pareja mujer, ¿no? Entonces, cuando los varones se suman a cuidar, lo hacen por complementar, dice, y ayudar a sus parejas. No lo veían como parte de su responsabilidad. En 2005, otra teórica mexicana, Mercedes Pedrero, quien hace un análisis en las encuestas nacionales de usos del tiempo, tenemos 4 encuestas, la última fue el del 2014, después el gobierno decidió que ya no eran importantes y las quitó, pero estas encuestas son muy importantes porque nos dicen cuánto tiempo dedican las familias al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado, pero tienen 168 preguntas aproximadamente y nos detalla, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en bañarse? ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en cerrar la puerta todos los días? O sea, toma en cuenta actividades, insisto, que parecieran triviales, pero no las son porque alguien las tiene que hacer. Entonces, en una de estas encuestas del 2002, Mercedes Pedrero nos señala que los hombres dedican 9 horas 37 minutos en promedio a la semana al trabajo doméstico, mientras que las mujeres dedicamos 42 horas 36 minutos, es decir, dedicamos casi 4 veces más, ¿no? Bueno, casi 5 veces más. Y en la última encuesta nacional de usos del tiempo, las del 2014, que les comenté, respecto a las actividades de cuidado, nos señala esta misma autora que en promedio dedican 28.8 horas a la semana las mujeres, mientras que los hombres dedican 12.4 horas a la semana, ¿sí? O sea, dedicamos las mujeres el doble
a los cuidados. Sí, algunos estudios que se han hecho les preguntan a los hombres, por ejemplo, ¿qué prefieren, si lavar el baño o cuidar a los niños y a las niñas? Bueno, cada uno y cada una tendrán su respuesta, pero dicen que prefieren cuidar a las niñas o a los niños que lavar el baño, porque lavar el baño se considera algo muy desagradable. Y entonces se profundiza y les decimos, pero ¿tú cómo cuidas a los niños? No, pues ahí viéndolos mientras veo la tele, ahí viéndolos mientras hago otra cosa. Sí, pero lavar el baño no, porque eso es muy sucio. Entonces, vean cómo esta conceptualización de lo que son los cuidados y cómo a las mujeres, nos ha correspondido a las mujeres en una familia que nos han dicho entre comillas tradicional. Actualmente el INEGI nos habla de 24 tipos de familias, ¿sí? Y aquí yo les muestro algunos datos en México de otros tipos de familia. Una de las primeras investigaciones fue la de ACES en 2006, donde ya empezó a estudiar con familias del mismo sexo, y entonces nos dice que tanto el trabajo doméstico como el trabajo de cuidado es más igualitario, ¿sí? Entre las parejas del mismo sexo. También nos dice que, lo que coincide con la literatura internacional, que las parejas de mujeres todavía son más equitativas que las de los hombres, ¿sí? Los hombres, y fue parte de lo que yo hice en mi tesis doctoral, los hombres, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, las parejas de varones con hijos, estas familias externalizan los cuidados. ¿Qué quiere decir eso? Que son sus primas, sus tías, sus hermanas o una mujer a la que pagan para que cuide a sus hijos, ¿sí? Mientras que las mujeres, las familias de mujeres no lo hacen, se organizan generalmente para que una se quede cuidando a la familia. Entonces, lo que quiero mostrar es cómo este concepto también de cuidado, o sea, el ir cuidando, va variando en las familias, ¿sí? Ahora, eso es el contexto general. ¿Qué pasaba antes de la pandemia con los cuidados? Bueno, entonces llega el COVID-19 y nos piden un confinamiento, ¿no? Nos piden que debemos estar en casa. Y entonces hay una reconfiguración en el hogar, una reconfiguración familiar, donde ahora el espacio físico tendríamos que estar más personas, ¿no? Donde tenemos que estar conviviendo con nuestra familia. Y no quiero decir en ningún momento que eso sea negativo o positivo, ¿sí? Sino lo que nos implica, si pensamos en estos roles tradicionales que hemos vivido, que teníamos muy marcados, los varones salían a trabajar, desayunaban a veces y salían a trabajar remuneradamente. Pero cuando el confinamiento nos implica quedarnos a todas y a todos en casa, ¿qué pasa? ¿No? Hay una reconfiguración y hemos hecho encuestas rápidas en todo el país donde algunos varones nos comparten, los primeros días que nos quedamos no sabíamos qué hacer en casa, ¿no? O sea, porque algunos de ellos tenían el teletrabajo, ¿no? Y algunos no. Entonces, decía su pareja mujer, estamos pensando en parejas heterosexuales, decía, yo le tuve que decir cómo y qué hacer a él, ¿no? Entonces, pensemos en el teletrabajo de 8 horas remuneradas, aparentemente, más el trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico y de cuidados, y cómo todo esto, o sea, quienes hemos tenido que hacer el teletrabajo, quienes han tenido que hacer el teletrabajo, teníamos internet, computadora, y los niños y las niñas que iban a estudiar, o había televisión, ¿sí? O sea, todos estos fueron componentes
de reconfiguración. ¿Y ahora quién cuida o cómo cuida? Porque teníamos los roles establecidos medianamente claros, ¿no? Pero con esta pandemia, insisto, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen alguna discapacidad y que iba una persona a ayudarla todos los días? Y resulta que esa persona ya no puede ir, ¿no? Entonces les pongo estos factores, la reconfiguración, o sea, hay una reconfiguración, un espacio compartido donde en América Latina, que fue algo que no pasó en Europa o en muy pocos lugares, no hemos considerado el hacinamiento y la malnutrición, ¿no? Estos dos factores son factores que están presentes en México, ¿no? O sea, ¿cómo vivimos? Nosotras en este momento y nosotros somos privilegiados de alguna manera por estar en este momento escuchándonos, ¿no? Compartiendo porque tenemos una conexión de internet, una computadora, probablemente un micrófono, incluso el tiempo de estarnos escuchando. O sea, eso nos pone ya dentro de las desigualdades en otro nivel, ¿sí? Entonces, esto, con el COVID, viene una reconceptualización de todo nuestro hacer. Y les comparto aquí un artículo, quiero compartirles: Mujeres en cuarentena, el maldito coronavirus del hogar, lavar trastes, ¿no? Y me voy a permitir leerlo. Como es feminista y académica, vive una profunda contradicción. Estos días han significado, sí, cambios y al mismo tiempo una oportunidad para estudiar y escribir. A lo que renuncio en definitiva fue apoyar como maestra el programa de preprimaria para su hija de 4 años. Mejor que haga lo que quiera, habrá tiempo de aprender. Todo un reto sortear la convivencia con una niña de 4 años, una hija de 22 y un compañero con el que se había arreglado en las tareas. Y ahora, ahí en la familia donde hay prisa por hacer desayuno, comida y cena, una carga para ella. Sobre cómo era antes su vida, estaba recién entrada a trabajar y tenía un horario de 9 a 9 en la oficina. Me sentía abrumada de tener que aprender tantos nombres de personas como área, pero a la vez feliz por saber que tendría un ingreso fijo y además no solo estaba en la academia donde quería estar, sino era mi jefa. Mi marido había asumido algunas tareas de la casa, como cocinar o al menos comprar la comida e ir por la niña a la escuela. Tenía una rutina antes de la pandemia, como ya decía, una frenética rutina para resolver lo más importante o lo más necesario en la universidad. Ahora mi rutina es escribir, leer, contestar correos, atender conferencias, cocinar, trapear diario, lavar trastos. Ahora mismo no puedo escribir lo que quisiera porque el marido anda jodiendo que quiere cenar y parece que traigo la estufa yo en las manos, ¿no? Esto es uno de los tantos testimonios de, bueno, en este caso, una mujer, ¿no? Ahora, ya quiero hacer mención de el desempleo, porque esto ha tenido otro impacto en los cuidados. Claro, sí teníamos roles y ahora quien era el proveedor está dentro de casa, o quienes eran los proveedores, los hogares de doble ingreso donde trabajaba el hombre y la mujer, pero por el COVID-19 cerraron la fábrica, la empresa, donde trabajaban, ¿no? Entonces, en la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 millones de personas reportaron haber perdido su empleo, ser descansadas de manera obligatoria o no poder salir a buscar trabajo debido a la contingencia sanitaria. De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Equidad de la Universidad Iberoamericana. Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, destacó durante la presentación otro dato: por primera vez la población no económicamente activa en México, es decir, las personas que no están ocupadas ni buscan, o sea, no buscan trabajo, ¿no?, fue superior, es decir, 52.5% en el mes de abril a la población económicamente activa. Es un dato de Animal Político. Entonces, el cambio en el mercado laboral no se está presentando en la desocupación, es decir,
No pasaron por la transición de ocupados, desocupados y después población que ya no busca empleo, sino que dieron un salto de manera directa de ocupados a ser población no económicamente activa, ¿no? Y entonces eso, pues evidentemente tiene un impacto en los cuidados, ¿no? Si no hay dinero, ¿no? ¿Con qué comemos? ¿Con qué pagamos el alquiler? Esto implica este desempleo ha tenido un impacto y se ha tratado o se está tratando de resolver con algunos programas federales, estatales, pero no son suficientes, ¿no? Entonces, ¿quién y cómo se cuida durante la pandemia? ¿No? Tenemos pocos datos aún. Les digo, las encuestas que hemos hecho son encuestas rápidas, donde hemos encontrado que hay más pobreza, ¿no? Debido al desempleo, que hay más violencia, como ustedes han podido leer también. Tenemos más violencia dentro de los hogares, dentro de las familias, porque al no haber pues trabajo remunerado, las familias empiezan a desesperar. Eso tiene un impacto incluso se ha incrementado el robo, ¿no? El asalto, ¿no? Entonces, y eso tiene un impacto en los cuidados, sí. Yo les diría, por eso les pregunto, ¿quién y cómo estamos cuidando? Los hombres, sí, están cuidando porque ha sido necesario. Y las mujeres siguen cuidando también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están cuidando hombres y mujeres? Las pocas encuestas que hemos realizado a lo largo del país es que en este momento en muchos hogares hay una redistribución de estos cuidados, ¿sí? Y los cuidados pasan a ser, bueno, lo han sido siempre, son lo que sostiene. Si no nos cuidáramos, no habría nada más, ¿no? Nada más que siempre ha sido tan cotidiano, insisto, que no se había valorado. Actualmente es el 23.5 del PIB, el trabajo doméstico y trabajo de cuidados, que en su mayoría hacemos las mujeres. El gobierno de la Ciudad de México en particular ha propuesto un plan que se llama 4x10 para, dice, evitar los contagios. Este plan consiste en trabajar remuneradamente 4 días, o sea, salir al trabajo, al espacio físico y quedarse 10 días trabajando en casa, ¿sí? Y ya lo ha propuesto o lo ha mal llamado a veces plan de conciliación. No, la conciliación no es eso. Sí, la conciliación, ¿qué quiere decir la conciliación? Que habría que reducir el trabajo remunerado, el trabajo, el tiempo de trabajo remunerado. No deberíamos de trabajar 8 horas remuneradamente, deberíamos de trabajar 5 y que se nos pague 8 para que haya otra redistribución en la familia. ¿Cuántas de nosotras o cuántos de nosotros estamos trabajando más de 12 horas? Pero además tenemos que hacer todo el trabajo doméstico y de cuidados. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Y ahora, ¿qué después de la pandemia? No sabemos cuándo va a terminar, ¿no? La idea es que demos un seguimiento, saber quién y quiénes tienen trabajo remunerado en las familias, ¿no? Y empezar a pensar opciones diferentes, no solo económicas, sino probablemente en cooperativas, en lo que en algunos países se ha llamado los bancos de tiempo, donde se intercambian actividades. ¿Y cuál es el impacto que está teniendo nuestra salud física y mental en las diferentes personas que integramos las familias, ¿no? Ya algunos psicólogos y psicólogas han dicho, bueno, que tienen en este momento muchísimo trabajo, además del personal de médicas, enfermeras, enfermeros, muchas personas que lo están requiriendo porque seguimos estando en casa
haciendo muchísimas actividades del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado. Saber cómo, insisto, cómo estamos haciendo esta redistribución en nuestros hogares, ¿no? Probablemente en algunos hogares ya había redistribución antes de la pandemia, pero en su mayoría no era así, ¿sí? Entonces, yo les he mostrado pues un panorama general de los cuidados y para finalizar, la propuesta es que desde diferentes ámbitos, desde el gobierno, el Estado, se creen políticas de conciliación o corresponsabilidad en donde estén 4 actores: el Estado, el mercado, la comunidad y la familia, donde reconceptualicemos cada uno de estos y donde pongamos a la comunidad y a las familias como centrales, ¿no? Donde la empatía, una economía plural, se le ha llamado, una economía solidaria, ¿no? Donde haya, insisto, no solo intercambio monetario, sino, por ejemplo, intercambio de actividades, intercambios de tiempo. Empecemos a poder crear comunidad y apoyarnos unas a los otros. Y eso nos lleva a una propuesta que son las 6 R's, ¿sí? Las 6 R's, cuando había 3 R's, se empezaron a proponer en Europa, 3 R's, en términos de los cuidados. Cuando empezamos a reflexionar, se empezó a reflexionar sobre quién y cómo se cuidaba, nuestras compañeras italianas y españolas mencionaron que era muy importante empezar por reconocer la importancia del cuidado, redistribuir el cuidado dentro de las familias y reducir el cuidado que dan las mujeres, ¿no? Es decir, que participen los varones. Esas son las 3 primeras R's: reconocimiento, redistribución y reducción. Después, en América Latina, en la Organización Internacional del Trabajo, se proponen 2: la remuneración digna, es decir, las personas que cuidan, que ayudan a cuidar y que así se establece en la familia. Hay la ley de dependencia, por ejemplo, en España, que no fue exitosa, pero se le daban 600 euros a la persona que cuidaba, podía ser familiar o no, ¿sí? Y no funcionó, pero es a quien cuida, se le puede dar una asignación remunerada o en especie, ¿no? Pero una remuneración digna. Y esto tiene que ver también con cuánto se paga por cuidar, ¿no? ¿Cuánto vale el cuidado? Sanders, que es un eticista, dice, hay que reflexionar si pagamos o no por el cuidado, ¿no? Y cómo y cuándo. Porque ustedes piensan que pueden tener todo el dinero del mundo, pero si nadie les quiere cuidar, pues se van a morir, ¿no? O sea, esto implica incluso reflexiones éticas. Entonces, esa sería la 4ª R, remuneración digna. La 5ª es la representación, que este cuidado esté representado en los parlamentos, en las cámaras, en el Senado, que se esté hablando constantemente, dado la importancia en la economía y actualmente con la pandemia, ¿no? Que o lo ideal sería que nos cuidáramos, nos siguiéramos cuidando unas a los otros. Y la última R es la R de las relaciones afectivas, es la reciprocidad. O sea, no es lo mismo que cuida a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a los abuelos, a mis amigos, ¿sí? El impacto que tiene las relaciones afectivas. Entonces, lo que les digo, les comparto, es tenemos mucho, me parece a mí, que hacer ahora desde nosotras, desde nuestros hogares, y darnos cuenta cómo nos estamos cuidando nosotras, cómo estamos cuidando, y que eso es un trabajo, quiero decirles, que no es cualquier cosa, y que estamos teniendo una sobrecarga en este momento. Eso que nos sentimos cansadas, cansados, o sea, es lógico. Y que nos demos la oportunidad de reconocerlo también, ¿sí?
y que en la medida que lo reconozcamos, me parece a mí, podemos irlo compartiendo y generar, insisto, opciones como cooperativas o intercambios entre nosotros, ¿no? Eso sería todo. Gracias.